buenas a todo el mundo y una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante una misión bastante especial, sobre todo, para las mentes curiosas y muy particularmente para la gente que estudia ciencias políticas y quiere ver qué hay realmente bajo el capó del poder, digamos. Sí, hoy vamos a desgranar conceptos potentes. Exacto. Vamos a intentar clarificar dos conceptos que, suenan muy parecido y se confunden un montón en los debates de la tele, pero que son radicalmente distintos. Gobernabilidad frente a gobernanza. Y para lograr este objetivo, vamos a sumergirnos en un material de origen súper revelador. Es un artículo titulado Apuntes sobre gobernabilidad y gobernanza, desafíos en Bolivia. Escrito por Eduardo Salinas, ¿verdad? Eso es, escrito por Eduardo Salinas en septiembre de 2022, publicado para Política con Fundamento y el Centro de Estudios para el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Y es un texto denso, muy rico en teoría política, pero que tiene la inmensa virtud de no quedarse en las nubes académicas, sino que baja al barro de la gestión estatal. Baja a la realidad. Pero antes de entrar en materia, y esto es verdaderamente crítico, quiero hacer un aviso importante a quienes nos escuchan sobre la naturaleza de esta inmersión. Sí, es fundamental aclararlo. El texto de Salinas aborda temas políticos extremadamente sensibles. Habla, por ejemplo, de las graves crisis institucionales de los años 2003 y 2019 en Bolivia. Así que queremos dejar meridianamente claro que este espacio es 100% analítico. Totalmente clínico, diría yo. Clínico, esores. Aquí no tomamos partido por ninguna ideología, ni de izquierdas ni de derechas, ni buscamos avalar a ninguna facción. Nuestro único propósito es exponer de forma objetiva la visión del autor para entender cómo la teoría política pura choca, a veces de forma violenta, con la realidad social. Es que es una aclaración absolutamente necesaria, porque el texto nos invita a observar los hechos para entender los síntomas de un sistema que falla. Y fíjate, esto nos lleva directamente a la gran pregunta, al gancho que va a sobrevolar toda nuestra conversación de hoy. A ver. ¿Qué ocurre exactamente cuando las supuestas buenas intenciones de un gobierno, al intentar ceder parcelas de poder a la sociedad para ser más inclusivo, terminan fracturando la propia democracia que intentaban proteger? Madre mía, es una paradoja tremenda. Tela, sí. Pues vamos por partes, porque el artículo arranca estableciendo una base que parece evidente, pero que suele olvidarse en los pasillos del poder. El fin último del Estado. Salinas nos recuerda que el objetivo fundamental de cualquier gobierno, más allá de sobrevivir políticamente, claro, es buscar la felicidad y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Pero claro, llevar la teoría a la práctica diaria es el verdadero rompecabezas. Y ese rompecabezas tiene un nombre muy concreto en ciencia política: la gobernabilidad. Si recuperamos a teóricos clásicos que cita el texto, como Camus, vemos que la gobernabilidad exige un equilibrio milimétrico. Una balanza. Exacto, una balanza. Por un lado, tienes una ola incesante de demandas de los ciudadanos. Por otro, la capacidad real que tiene el gobierno para dar una respuesta óptima y a tiempo. Si ese equilibrio se mantiene, hay estabilidad democrática. Ya, pero fíjate en el matiz crítico que introduce luego al citar a Linz. Porque Linz plantea una tensión constante que me parece fascinante, la pugna entre la legitimidad y la eficacia. Ese punto es clave. Salinas mete el dedo en la llaga al decir que la legitimidad es solo la punta del ovillo. Es decir, ganar unas elecciones de forma limpia te da la llave del coche, ya estás al volante, pero eso no garantiza absolutamente nada sobre cómo vas a conducir. Totalmente. Lo que argumenta el texto es que la verdadera prueba de fuego no es el origen de tu poder, sino tu eficacia al ejercerlo. La gente evalúa ese gobierno en función de los resultados palpables. Claro. Si la eficacia tarda en llegar, si las soluciones se atascan en una burocracia infinita, esa legitimidad de origen empieza a agrietarse. Y esa grieta es el preludio de la crisis estructural. Es como si el reloj de arena se diera la vuelta el mismo día de la investidura. Y aquí Salinas utiliza una metáfora que es poderosísima. Nos dice que cuando se acumula una infinidad de demandas no satisfechas, hay falta de gestión, la situación muta hacia la ingobernabilidad. Lo compara con una enfermedad terminal. Es muy gráfico. No es un simple resfriado político, es una enfermedad que si no se trata acaba con el gobierno y fractura el propio sistema democrático. Claro, y si conectamos esto con la mecánica del Estado, vemos por qué ocurre. El modelo tradicional y jerárquico de gobierno llega a un punto en el que simplemente colapsa por saturación. No puede procesar ni financiar todas las demandas. No da más de sí. Eso es. Y cuando el Estado por sí solo no da abasto para curar esta enfermedad terminal, entra en pánico y busca un tratamiento alternativo.
Y ahí hilamos el gran salto conceptual del texto. Si el Estado no puede con todo, ¿cuál es la solución que propone la teoría moderna? La gobernanza. Pasamos de gobernabilidad a gobernanza. Un cambio de paradigma. Que sobre el papel es admitir que el gobierno necesita ayuda y decide sentar a la mesa a las empresas, ONGs, sindicatos, a la sociedad civil. Es el arte de compartir el poder buscando un sano equilibrio, como dice la RAE. Espera, porque ahí hay un matiz importante. No es solo sentarlos a la mesa para charlar. Salinas rescata definiciones mucho más complejas. Por ejemplo, introduce la visión de Rhodes. Y Rhodes habla de la gobernanza como la creación de redes autoorganizadas, redes que complementan a las jerarquías tradicionales en la asignación de recursos y en su control. Esto cambia las reglas. El Estado moderno pasa de ser el único jefe a convertirse en un administrador de redes descentralizadas. Ostras, es que eso lo altera todo. Y de hecho, el texto cita a autores como Sáenz para mostrar cómo de esta visión nacen categorías que hoy escuchamos a diario. Hablamos de Estado mínimo, de gobierno corporativo, de nueva gestión pública. Sí, términos muy actuales. Básicamente, la gobernanza permite que la ciudadanía participe en la gestión pública casi con una mentalidad empresarial. Y aquí es donde Salinas lanza sus grandes interrogantes. El momento de la revelación, porque la teoría suena impecable, superdemocrática y horizontal. Pero las dudas que plantea caen como un jarro de agua fría. Primera, al ceder todo este poder de decisión a estas redes, ¿no está el Estado minimizando su propia soberanía decisional? Esa es la clave. Si tienes que negociar cada paso con 10 actores diferentes, pierdes tu capacidad de mando. Exacto. Pero la segunda pregunta es aún más espinosa. ¿Hay sistemas de control efectivos para garantizar que esos recursos que ahora maneja la sociedad civil lleguen a buen puerto? Difícil saberlo. Y la tercera, la crítica para quienes estudian esto. Al introducir a tantos nuevos actores en el manejo de la cosa pública y del presupuesto, ¿no se amplía enormemente el horizonte para los delitos de corrupción? Claro, se multiplican las manos en la caja. La conclusión a la que nos empuja el texto es de una lógica aplastante. Si el gobierno ya no es el único que gobierna, sino que la sociedad cogobierna junto a él, la fiscalización tiene que dar un giro de 180 grados. Si la sociedad gobierna, la sociedad también debe ser controlada. Totalmente de acuerdo. Ya no basta con vigilar al ministro de turno. Ahora tienes que auditar al líder sindical, al dirigente vecinal o al representante gremial que acaba de recibir una transferencia millonaria del Estado. Eso es. Y para que todo este debate no se quede flotando en la teoría, el artículo utiliza un laboratorio del mundo real interesantísimo, el caso de Bolivia. Aquí vemos cómo la teoría de la gobernanza se da de bruces contra la dura realidad. Así es. El texto nos sitúa en un contexto de 40 años de recuperación democrática en el país, pero advierte de una mutación sistémica, el paso de lo que se conocía como una democracia pactada a una democracia de masas. Es vital entender esa diferencia. Mucho. La democracia pactada solía depender de acuerdos entre élites políticas en el Parlamento, pero la democracia de masas implica que innumerables sectores sociales exigen participación directa y constante en la toma de decisiones. A lo cual hay que sumar una variable que lo acelera todo en el siglo XXI, el factor tecnológico. Salinas destaca cómo Internet ha dotado a estos actores políticos y sociales de herramientas de influencia masiva. Ya no necesitan intermediarios. Ninguno. Pueden influir en la ciudadanía a gran escala y presionar al gobierno en tiempo real. Es un escenario de altísima presión. Y es precisamente en medio de esta olla a presión donde se intentaron aplicar las herramientas de la gobernanza. El texto detalla ejemplos muy concretos como la participación popular o el modelo de autonomías en Bolivia. Iniciativas muy aplaudidas al principio. La idea original era de manual, descentralizar, dar voz a las regiones, empoderar a las comunidades para crear un país mejor. Pero la realidad fue otra muy distinta. Salinas es tajante aquí. Nos dice que estas herramientas de gobernanza fueron mal entendidas. No se comprendieron a cabalidad en su dimensión de responsabilidad cívica. Y en lugar de generar ese desarrollo armónico, fueron instrumentalizadas. Ese es el término exacto, instrumentalización. Diversos sectores las utilizaron no para el bien común, sino para lograr objetivos de clase, operando bajo una lógica estrictamente economicista e ideológica. Vamos, que vieron en la gobernanza no una forma de ayudar al Estado, sino una vía para capturar recursos para su propio grupo.
Ni más ni menos. Y esto nos lleva directamente a las rupturas institucionales. Observando esto con la lente clínica que mencionamos al principio, el texto argumenta que la proliferación de casos de corrupción evidenció el fracaso absoluto de este modelo de participación ciudadana mal gestionado. Un fracaso estrepitoso. Esta distorsión destruyó la eficacia del gobierno y, por ende, su legitimidad, derivando en los quiebres de gobiernos constitucionales que el país sufrió en 2003 y 2019. Y aunque el autor reconoce que ambas crisis se dieron en contextos históricos distintos, el hilo conductor desde la ciencia política es el mismo. La gobernanza pasó de ser concebida como un espacio de mejora social a convertirse en un arma, un instrumento para crear conflictos y desestabilización. ¡Qué fuerte! Y aquí Salinas introduce un concepto que es fascinante y peligroso a la vez: los gobiernos de minorías. Sí. Detengámonos ahí porque es una paradoja brutal. El autor advierte que hay grupos minoritarios organizados que abusan de la propia benevolencia y apertura que les brinda la democracia a través de la gobernanza. Tal cual. En lugar de cogobernar para estabilizar, utilizan su parcela de poder, sus redes descentralizadas, para arrinconar al Estado. Exacto. Es como si el Estado, intentando curar su enfermedad terminal de ingobernabilidad, le hubiera entregado el bisturí a estos grupos y estos hubieran decidido usarlo para desangrar al propio Estado. ¡Qué imagen más potente! Ante un diagnóstico tan severo, donde la cura acelera la enfermedad, la pregunta natural es si existe alguna forma de revertir este proceso. Afortunadamente, el artículo no se queda en el puro fatalismo. Salinas plantea una hoja de ruta con retos muy específicos para el futuro. Y el primer pilar que propone es una carrera de fondo: la educación. Indispensable. Pero no cualquier educación. Una educación cívica estructurada. El argumento es que si no se incrementa la cultura política, los jóvenes y la ciudadanía seguirán siendo presa fácil de la manipulación bajo el falso pretexto de la participación. Y fíjate que va un paso más allá al hablar de la necesidad de estudios científicos sobre problemas axiológicos. De valores, claro. Eso es. Hay que abordar la crisis de valores. No es solo un problema de leyes o economía. Es un problema de cómo la sociedad entiende la ética pública. Sin esa base valorativa, cualquier herramienta de gobernanza será corrompida. Lo cual nos enlaza con el segundo reto, que entra de lleno en el barro de la política. Salinas plantea que el gran objetivo debe ser lograr que las organizaciones civiles actúen verdaderamente como pilares de la democracia y no como armas de desestabilización. Un reto enorme. Pero me parece súper revelador que el propio autor ponga la palabra utopía entre interrogantes al plantear esto. Él mismo sabe que pedirle a grupos que ya han probado las mieles del poder sin control que den un paso atrás voluntariamente es casi un milagro. Es que requiere un cambio de incentivo radical. Por eso, el tercer reto que menciona es la transparencia absoluta. Erradicar la corrupción no es solo una cuestión moral, es el eje central para volver a cimentar la legitimidad perdida. Totalmente. Pero donde creo que el análisis se vuelve más incisivo e incómodo es cuando aborda la reestructuración institucional. El texto habla de la urgencia de reformar lo que denomina instituciones anómicas. Un término muy potente en sociología. Sí, instituciones que carecen de normas claras o que directamente las ignoran, y menciona específicamente a la policía boliviana, a las Fuerzas Armadas y a los sindicatos. Y el diagnóstico que hace de estas instituciones anómicas es muy agudo. Señala que el gran mal que hay que extirpar de raíz es el concepto de familiaridad. El amiguismo. Exacto. Lo dice con contundencia. No son familia, son instituciones serias. Y esto es fundamental para entender el fracaso de la gobernabilidad. Cuando una institución pública o un sindicato empieza a operar bajo lealtades familiares, de amiguismo o de nepotismo, deja de servir a la sociedad y pasa a protegerse a sí misma. Se convierte en un feudo. Es una crítica directísima. Si concibes tu ministerio o tu sindicato como una extensión de tu familia, cualquier control externo lo vas a ver como un ataque personal. Ahora bien, si el diagnóstico está tan claro en la ciencia política y las soluciones están identificadas, ¿por qué los gobiernos no implementan estas reformas? Ahí llegamos al núcleo duro de la política real. La paradoja de la inacción, que es básicamente el instinto de supervivencia a corto plazo. El texto explica que existe una resistencia feroz por parte de los sectores que ya están acostumbrados a esta forma de operar. Para ellos, el desvío de recursos o el tráfico de influencias ya se ha naturalizado. Ya es la norma. Claro. Entonces, cualquier gobierno que intente sanear realmente el sistema, que intente quitarles ese poder mal habido, pone en juego su propia gobernabilidad inmediata. Es un cálculo político perverso.
Si el presidente de turno intenta reformar a fondo la policía o auditar drásticamente a las organizaciones civiles, estas redes van a usar todo su poder de movilización para desestabilizar el país al día siguiente. Al día siguiente, no lo dudes. Por eso, como bien señala el autor, impera un pensamiento conformista y aterrador en las esferas de poder. Que siga nomás como está, así nos evitamos problemas. Que siga nomás como está. Es la renuncia absoluta a la visión de Estado a largo plazo a cambio de paz social a corto plazo. El verdadero reto mayúsculo es tener la voluntad política para romper ese ciclo, sabiendo que el coste inicial será altísimo. Pero a pasar de la crudeza del escenario, Salinas cierra su artículo recordando que vale la pena soñar con ese cambio. Un cierre necesario, desde luego. Vamos a recapitular rápidamente para fijar estos conceptos porque tienen mucha miga. Adelante. La gobernabilidad es la capacidad del Estado de mantener el equilibrio entre las demandas de la calle y su propia capacidad de respuesta eficaz. Cuando eso falla, el Estado recurre a la gobernanza, invitando a la sociedad civil y al mercado a cogobernar. Hasta ahí la teoría. Pero la gran lección del caso analizado es que, si esa descentralización no va acompañada de educación cívica, controles férreos y transparencia, la gobernanza es secuestrada por grupos de interés. Y la supuesta cura termina siendo la causa de la ruptura democrática. Un resumen perfecto. Y esto nos empuja hacia una reflexión final. Una idea que germina de la lectura profunda de las vulnerabilidades que describe Salinas. El autor nos advierte sobre cómo ciertos grupos minoritarios abusan de la benevolencia de la democracia mediante la gobernanza. Sí. Esto debería obligarnos a plantearnos una cuestión estructural enorme. ¿Es posible que el diseño mismo de la democracia moderna, al obsesionarse con abrir puertas a la participación directa y crear estas redes descentralizadas, esté fabricando las herramientas para su propia destrucción? Es una pregunta que da escalofríos, la verdad. Y va más allá. ¿Será que esta búsqueda incesante de una gobernanza perfecta, donde todo el mundo tenga voz y voto en la gestión diaria, hace que la verdadera gobernabilidad, entendida como la capacidad de mantener el orden y ejecutar políticas con eficacia, sea matemáticamente imposible de alcanzar en el siglo XXI? Menudo dilema para cerrar. ¿Cuánta participación puede soportar un sistema antes de paralizarse por completo? En fin, con esta enorme incógnita despedimos el análisis de hoy. Ha sido un verdadero lujo desgranar los choques entre la teoría y la práctica del poder. Ha sido un placer. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando las narrativas, a leer entre líneas y a observar sus propios entornos políticos con esta nueva lupa. Hasta la próxima inmersión profunda. Y no hay que olvidar una cosa, en el intrincado mundo de la política, ceder poder siempre es mucho más fácil que controlarlo después.